Ahí está. Muy bien, entonces ahí también lo veo a Enrique, que está presente. En principio decir a aquellos que van a ver el video, no desistir del cursado de la materia, porque ya no faltan muchas clases en realidad, deben estar faltando 4 o 5, entonces, y nos quedaría una semana más para tratar el tema del siglo XVII, y después ya estaríamos entrando en el siglo XVIII con la lectura del texto de Ofelia Godoy, ¿no? Entonces, ayer estaba viendo cuántos habían realizado la actividad que correspondía a la lectura de Miguel Glaves sobre la llamada crisis del siglo XVII, y muy pocos han resuelto la actividad, ¿no? Ibáñez, también estaba, bueno, Aida, que está escuchando, y después creo que Lilian Soardo, pero después los demás no han desarrollado la actividad, y bueno, y sugiero que la realicen, ¿no? Al igual que este texto de las Eneas de Charcas, muy pocos también en su tiempo, en el primer cuatrimestre, han logrado completar la actividad, y entonces queda como pendiente el tema a completar, ¿no? En el caso de Aida, vos hiciste, ¿verdad? El trabajo, si no me equivoco. ¿Cuál trabajo? Perdón, porque ¿Qué se trabajo corta es, la... Ángel? Este de acá, el de la Eneas de Charcas. No, este no lo hice yo. Ah, ok. El El de anterior sí lo Saignes hiciste. no. El anterior sí. Creo que había leído algo tuyo del tema de la crisis del siglo XVII, de Glave, ¿verdad? Sí, el de ¿No? Glave sí lo había hecho. Entonces, lo que hay que hacer es completar la actividad correspondiente. Entonces, ahí está Marilina también, que se ha sumado. Así que bueno, entonces hagamos un breve repaso respecto a qué es lo que dice el autor, ¿no? Thierry Saynes, un francés con mucha influencia en el ámbito del tratamiento de este tipo de temáticas del siglo XVII, pero que ha muerto en algún momento determinado. Esto fue como a principios de la década creo que si no me equivoco, en el 92 o en el 93, cuando yo ingresaba a la universidad, y todavía se sigue leyendo mucho de él porque realizó realmente un aporte muy, muy importante, junto a otra historiadora, que es Teresa Boyn-Cassan, si no me equivoco su apellido. Entonces, lamentablemente murió, pero ha dejado este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, en este caso, este artículo se llama Las etnias de Charcas frente al sistema colonial siglo XVII, y ahí ya plantea el tema, ¿no? Que nosotros esta mañana lo abordamos así como brevemente, que es ausentismo y fugas en el debate sobre la mano de obra indígena 1595-1665. Bien interesante el tema del año, porque tiene que ver con años a posteriores de la aplicación de la reforma del virrey Toledo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intenta demostrar en este artículo, ¿no? Thierry Saynes? ¿Quién me puede aventurar algunas ideas sobre eso? En todo caso, ¿cuál sería el objetivo, ¿no? de Thierry Saynes en este artículo? Sí, lo que yo creo que él es interesante porque es como darle una vuelta de tuerca, digamos, al concepto de desestructuración. Sí. Y en este caso el autor está mostrando, digamos, que no se puede pensar en una simple desestructuración, sino más bien en una reorganización, tanto de los territorios como también de las formas de repoblar, digamos, ¿no? Uh-huh. Es como decíamos esta mañana, una especie de respuesta o de recursos que tuvieron los indígenas como para, a pesar de la imposición de nuevos lugares para poblar y de este traslado a las mitas, sobre todo a la mita minera y todo lo demás, o los otros requerimientos que ellos tenían, pudieron reorganizarse, o por lo menos eso es lo que él muestra. Es muy interesante ver que es como escuchar todas las campanas, ¿no? Los escritos hablan, obviamente, dependiendo del autor,
las cosas están, las balanzas están inclinadas, digamos, a favor de uno o de otro, pero leyendo entre líneas se puede ver que en realidad muchos de esos pueblos abandonados no eran tales, ¿no? Sino que, por ejemplo, había gente todavía viviendo ahí o que volvían a vivir en el lugar. Ujú. Sí, lo que dice Aida respecto al tema de los pueblos abandonados no son más que las reducciones toledanas, ¿no? O ustedes que han preparado el parcial para la semana anterior, donde leían que sobre uno de los mecanismos maestros utilizado por Toledo era reorganizar territorialmente a la población dispersa. En este caso, bueno, hay que repensar si realmente las reducciones de indios o estos pueblos de indios realmente han tenido éxito, realmente ha sido posible, ¿no?, su aplicación. Y en todo caso, acá ustedes pueden leer muy claramente, dice lo que dice Thierry Sagnes, esto que es bien interesante, dice, acá se lo remarco, dice, me propongo cuestionar los reajustes territoriales y poblacionales consecutivos al gigantesco reordenamiento toledano en los Andes meridionales, que denuncia a los observadores del siglo XVII en meros términos de desestructuración económica y social, como se los interpreta generalmente hasta hoy en día, dice. ¿No traducen más bien nuevas estrategias indígenas frente a las presiones del mercado y a las coacciones coloniales? Por otra parte, en el marco de estas estrategias, ¿cuál es el grado de iniciativa étnica al nivel tanto de los señores como de los miembros de los ayllus? Obviamente que en este sentido, esta perspectiva que él plantea, Thierry Sagnes, tiene mucho que ver a ver, voy a... Alguien puede, de repente alguien está con el micrófono abierto. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, es como pensar, en principio, a las poblaciones indígenas como generadoras, ¿no?, de diferentes tipos de acciones, estrategias, digamos, se quiere. Alguna vez escuché la palabra, alguna vez escuché cuestionar la palabra estrategia. A mí me gusta mucho porque, ¿no?, porque queda bonito en el escrito, ¿no? Uno dice las estrategias. Y en realidad alguien dice, no, no, tampoco es que los tipos se ponían o se reunían, ¿no?, con el curaca y decían, che, acá en una pizarra, ¿no?, como un técnico de un equipo de fútbol, ¿no?, diciendo, bueno, vos vas a ir por acá, por allá, ¿no? En realidad, ¿no?, surge en virtud de las propias experiencias, sin ser pensadas, pero que son respuesta a esta situación, digamos, particularmente de presión, en este caso colonial. Y él dice, en este primer trabajo me apoyaré en los debates en torno a la mita potosina, ¿no?, para inquirir las realidades de ocupación espacial y de sus rupturas a lo largo de la primera mitad del siglo XVII. Y en un posterior trabajo dice, las confrontaré con los patrones andinos de asentamientos y con los ciclos de migraciones interecológicas bajo la perspectiva del acceso a la mano de obra, a la tierra y a sus productos por parte de las unidades sociopolíticas andinas. Y para finalizar, interrogaré las implicaciones del estatuto del forastero y de migrante según las regiones y las coyunturas del siglo XVII en el mundo andino. Es decir, realmente es un trabajo complejo, ¿no?, porque intenta mostrar diferentes tipos de dinámicas, ¿no?, respecto a respuestas de parte de los indígenas y en dónde se observan, digamos, particularmente esas respuestas, ¿no? Entonces, para eso él utiliza como diferentes tipos de fuentes, ¿no? Respecto a la mita, ¿qué es lo que se dice al respecto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Escuchan? Bueno, la mita, profe, era uno de los mecanismos de explotación, como dice él, ¿no? Eh, ya sea por el cobro de tasas, ¿no?, y la usura que había por parte de los caciques, como también por parte de los empresarios de las minas, ¿no?
Exacto. O sea, los trabajos eran más pesados, más forzados. También habla de la explotación de la mujer, ¿no? Se sigue tratando de llevar, digamos, de buscar, ¿no? ¿Cómo es que dice? Un reclutamiento forzado, ¿no? Siguiendo la línea de las leyes del virrey Toledo. Pero bueno, ahí es como que, ahí se van a encontrar con estas estrategias, ¿no? Que, como dice usted, de supervivencia de los indígenas, ¿no? Ya Sí. que el trabajo, hay una sobreexplotación de la mano de obra, y hay graves denuncias, digamos, con respecto a eso, ¿no? Exacto. Los indígenas no estaban de acuerdo ya con eso, ¿no? Hay una protesta, ¿no? Es como que... también habla de un monopolio de la explotación colonial, eso me llamó mucho la atención, digamos, ¿no? Así como Sí. estaba organizado, parece, o sea, como algo estructural y organizado, en la forma de explotar, digamos, la mano de obra indígena, que después la va desarrollando también, ¿no? Bueno, acá hay un cuadro, como ustedes pueden ver, yo voy a inclinar mi cabeza, pero ustedes quizás tengan el texto en mano, donde habla sobre las capitanías de la mita, ¿no? Porque esta cuestión de, en realidad, todo el sistema toledano ha sido organizado, digamos, en función a una esfera de la producción, como es el caso de la minería. Entonces hay toda una estructura, como el tema de las capitanías de la mita, digamos que hay curacas de mayor importancia que ejercen el poder sobre otros curacas que tienen la atribución de organizar los números de la mita, ¿no? En este caso, entonces son estas capitanías de la mita que están como distribuidas territorialmente y que tienen como propósito organizar, ¿no? La mita que se va a organizar en todo caso los indígenas que van a ir a trabajar a Potosí. Entonces, como muy bien dice, hay todo de repente un monopolio, hay un mecanismo, digamos, del control de esa fuerza de trabajo con un propósito en particular que será beneficiar, en este caso, los empresarios mineros, pero también se beneficia el Estado colonial. Y como pueden ver ahí en ese cuadro, hay como dice tributarios, fíjense en esta parte, tributarios naturales, 1575, 1645, 1685, y por el otro lado están los forasteros, 1645, 1684, en este caso, y en otro lado está 1578 y 1617. Analicemos el tema de los naturales, fíjense en este caso, cuando uno habla de canas, fíjense en la primera, a ver, creo que la primera, o en todo caso, la arecaja, ¿no? La arecaja es el primero. Lo que se puede observar ahí es que en 1575 habían 6.110 naturales, o originarios en todo caso, que eran los tributarios. Pero ya para 1645, fíjense, quedó un número reducido, casi la mitad, de 3.219. Y hacia 1664 parecía que hay un pequeño incremento que pasa de 3.219 a 3.639. Respecto al tema de los forasteros, verán que en 1645 se registran tan solo 925, pero ya para 1684 lo que se advierte es un incremento, digamos, ¿no? de centenares de forasteros, ¿no? Respecto al tema de los mitallos, fíjense, también en 1578 hay 796 y bueno, y en 1617 hay 783. Si analizamos cada uno de los casos, vamos a ir viendo que los números van variando particularmente. Uno dirá, bueno, profesor, ¿qué pasó con esta población? ¿No? ¿Se han muerto? ¿No? Bueno, en realidad tiene que ver con esos diferentes tipos de estrategias de movilización en lo que es el territorio y que intenta mostrar el amigo Thierry Sainz, ¿no? Por acá había un esquemita, veamos este de acá. Bueno, estas son las fuentes que hay, ¿no? Fíjense, Thierry Sainz se caracteriza a la hora de escribir por la recurrencia de una diversidad de fuentes que existen para estudiar precisamente esta realidad. Dice cronología de los informes
y de sus autores relativos a la mano de obra indígena, 1595-1695. Pero había un esquemita acá, si no es en este, debe ser en otro trabajo. Acá veamos qué dice este cuadro. Acá está el esquema. Pero veamos este de acá. Bueno, acá el cuadro 3 dice tributarios y mitallos étnicos, 3 casos regionales, que es la región Lupaca, ¿no?, que está a la orilla del lago, de la cuenca del lago Titicaca, la región Pacajes y la región de Cochabamba, que había una parte que debían de cumplir con, en este caso, la mita. Y acá en el primero, en Chucuito, verán que hay una reducción notable de tributarios, de 3.000 pasa a 2.000. Fíjense, en Cepita hay un incremento de tributarios, habría que ver cuáles son las razones, pero en definitiva hay una variación, una disminución del número de tributarios. Y respecto al tema de mitallos, ahí se ve, en el 1578 habrían 400, en Chucuito 408, en, si no me equivoco, 1617 hay una reducción que pasa a 348. Y PF, ¿qué es PF acá? Dice la P, no aparece acá la explicación, ¿verdad? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué es PF? Bueno, habría que averiguar qué es PF, ¿no? En este cuadro. No sé si es parcial y final. Forastero, ¿no? ¿Cómo? Los forasteros. Vos decís la F forastero y la P. No. Bueno, Profesor, abajo en el punto F, ¿no se refiere a presentes y faltos? ahí está, ¿ves? Sí, ahí está, Ahí yo no lo está, veía, sí, sí. no lo veía. Sí, sí, presentes y faltos, ¿no? Hay presentes, fíjense, 328 y faltan 20. Y así uno va viendo, digamos, la variación que hay, pero que muestran en principio ese nivel de incremento o ese ausentismo que hay a la hora de cumplir, digamos, en principio con esta actividad, el de la mita, ¿no? Y acá hay un cuadro, un esquema en realidad. ¿Quién me analiza este esquema? A ver, ¿qué significa ese esquema que ven ustedes ahí? Eso hace referencia a la doble movilidad que habla, digamos, Sí. hacia dónde migra hacia dónde migra la población. Uh-huh. Creo que por acá la tengo anotada. Sí, ayer estaba participando de una conferencia que hablaba sobre el tema de las migraciones, ¿no? Y uno piensa, cuando uno dice migraciones en la actualidad, piensa en esta idea de las migraciones internacionales, ¿no? Que decían, bueno, de bolivianos que vienen a la Argentina, por ejemplo, paraguayos o chilenos, si tomamos otro ejemplo. Pero hay también migraciones que se dan hacia el interior del territorio y que van modificando, digamos, el mismo, ¿no? En principio. Entonces, lo que uno, por ejemplo, migración, acá hay migración definitiva, que será de repente de una comunidad determinada a una ciudad, como el caso de Potosí o el caso de La Paz. Hay una migración temporaria, fíjense, en otra modalidad, ¿no? La migración temporaria puede ser la del mitayo, que va a Potosí, en principio por el año, pero que después vuelve a su comunidad de origen. Algunos que cumplen, por ejemplo, con el trajín, ¿no? Es decir, el traslado de vino, ¿no? Desde un lugar determinado hasta Potosí, es decir, de Arequipa hasta Potosí, que se realiza temporariamente, después vuelve a su lugar de origen. Hay una migración vertical, esta ya la conocemos, que tiene que ver en virtud del tema del acceso a los recursos, en virtud del control de los pisos verticales, ¿no? Ahí están los trajines, la actividad de los trajines, esto que les decía yo, el traslado de determinado tipo de mercancías por parte de las comunidades, respondiendo a las dinámicas mercantiles que se han desarrollado en un momento.
también hay aquellas, fíjense que tienen que ver con el tributo, ¿no? El reparto de mercancías, ¿no? Reducción, bueno, aparecen también, bueno, otras referencias respecto al tema de los pueblos de indios, el ayllu, ¿no? Que serían estos pequeños de acá, la ciudad, lo cuadrado, las minas, ¿no? Son diferentes espacios, digamos, se quiere, de interacción de esta población que está en constante movimiento en el caso de los Andes meridionales, digamos, se quiere, ¿no? Y después en el cuadro aparecen los agentes económicos, agentes sociales o actores sociales, ¿no? Agregados a rendires, caciques, forasteros, mitimaes, ¿no? Maraques, mitayos, mingados, naturales, peinadillos y hasta yanaconas, ¿no? Entonces son nombres que uno puede asociar a cualquiera de estas trayectorias, pero que nos muestran un territorio que es dinámico en términos de, podemos decir, de intervenciones sociales de parte de estos actores y solo considerando a los indígenas, ¿no? ¿Qué más me pueden aportar ustedes? Bueno, también habla de este desplazamiento que se da de manera horizontal y vertical, digamos. Sí. Es como que a través del abandono de las reducciones es un retorno al patrón de asentamiento andino, digamos, y hay mucha movilidad justamente por ese fenómeno, digamos. ¿Cuál es la impresión que tienen los cronistas respecto al tema de la población en el mundo andino en aquel momento? Escucharon la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la impresión que se tiene en aquel momento, en el siglo XVII, respecto al tema de la despoblación, ¿no? En el mundo Creo andino? que Anabel estaba hablando, pero no se le escuchaba. ¿A quién? Anabela creo que Ah, estaba hablando. ¿Anabela? Ah, dice que le anda mal el micrófono. Ahí está, ¿Anabela? Ahora, Sí. capaz que era, no como justo que estaba poniendo que No, no se escucha, Anabela. los cronistas tenían esa idea de la despoblación y que ahora, Sí, sí. hola, Sí, te escucho, ahora ¿se sí. escucha? Sí, 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 ahora escuchamos. Parece que tengo que acercar mucho a la computadora porque estoy sin los auriculares. No, quería decir que, bueno, respecto a los cronistas tenían esa idea de que había habido una gran despoblación. Y pues bueno, cuando Thierry Seignes hace alusión a las documentaciones que él retoma, habla más que todo que, o sea, que se trataría de una estrategia en todo caso, no es que están muriendo, digamos, demográficamente, sino que están abandonando lugares y volviendo a otros lugares incluso aún más antiguos que los que tenía el Imperio Incaico. Entonces, como que, si bien hay una baja demográfica y todo, que la despoblación no tiene que ver solamente con la cantidad de muertes, sino cómo se están moviendo estas personas también. Entonces lo traté de entender, bueno, a medida que leía Terry, pensaba en eso, que esa sería una de las estrategias también, digamos, el moverse a otras poblaciones que no eran no sé, donde estaban los curacas, por ejemplo, sino aún más antiguos, a lugares donde habitaban aún antes. También otra de las opiniones que tenían era que, bueno, que se sabía que los caciques ocultaban o daban por muertos algunos mitayos y a cambio de eso les cobraban tributo, como ser un soborno para ocultarlos de la paga tributaria. Y otra cuestión era de que los corregidores o las personas que tomaban los censos tampoco hacían bien su trabajo
entonces se dudaba de si los datos que se tenían eran correctos o estaban trucados. Bueno, entonces hay toda una serie de mecanismos que se han construido, digamos, en función al tema de la evasión tributaria, ¿no? En el cual han intervenido como diferentes tipos de agentes económicos. Obviamente, en este caso el curaca era uno de ellos, el cura que registraba los próximos, el que de alguna manera contribuía a la confección de los padrones, ¿no? De quienes iban a tributar, y señalando de que algunas personas habían muerto cuando en realidad no había sido así. El hacendado, que también contribuye, digamos, al ocultamiento, es decir, que hay como la connivencia de diferentes agentes económicos que no se han visto beneficiados por el acceso a la mano de obra mediante la mita, que apelan a estos mecanismos de ocultamiento fiscal, ¿no? Y que colaboran con la evasión, ¿no? En este caso, tal cual como lo señalan ahí la compañera. Habían en este práctico, habían preguntas que responder, y yo voy a utilizar como referencia un trabajo que ya se realizó, que es un trabajo de Lilian Soardo. Entonces acá están las preguntas para que las leamos un ratito, así vamos terminando esta parte. Dice, leer el texto de Thierry Saynes, Las etnias de Charcas, ¿no? Y bueno, realizar un ensayo de interpretación, responder a la siguiente pregunta, dice, ¿cuáles fueron los abusos a los que se sometieron los indígenas? Y de la lectura del texto, ¿cuál es la hipótesis del autor? Están viendo, ¿no? ¿Verdad? Ven, ¿no? Dice, en cuanto al desarrollo, esta es la reflexión de Lilian. Dice, en el texto se puede recorrer la situación en la que se encontraban los diversos grupos sociales con el avance de las diferentes medidas en el desarrollo de la colonia, ¿no? El tema de los avances tiene que ver con estas relaciones interétnicas, con estas estrategias o prácticas sociales para evadir el tema del sistema de explotación, ¿no? Dice, explica las diferentes denuncias expresadas por los textos de la época, donde se registran conflictos de intereses y reclamos, así como justificativos en cuanto a incumplimiento. Todo lo cual describe una sociedad que se estaba construyendo y modificando constantemente, ¿no? En este caso. Ahí bien interesante el tema porque uno puede comprender cómo también las comunidades indígenas, a partir del ejercicio de estrategias o de opciones frente al sistema colonial, también construye, digamos, la sociedad colonial. Es decir, la sociedad colonial no solo es construida desde arriba hacia abajo, en esta idea de República de Indios y República de Españoles, o República de Españoles, República de Indios, sino también hay que pensar en qué medida a través de esas interrelaciones son las comunidades las que contribuyen a la construcción de esa sociedad, que, como muy bien dice Lilian acá, se va modificando constantemente, ¿no? Los indígenas se van adaptando a las reglas de juego que se proponen dentro de ese sistema. Entonces dice, la sociedad indígena había visto la destrucción de su sistema económico, social y político, además de su estructura religiosa. Su mundo estaba en un proceso de pérdida de sentido y transformándose a medida que se adaptaba a las medidas españolas impuestas sobre ellos, ¿no? Esto estaba relacionado quizás con lo que les decía esta mañana respecto al aspecto de lo religioso, ¿no? No fue tan exitosa, digamos, las políticas tendientes a la conversión de los indígenas, pero en principio, obviamente, por el hecho de que no han sido tan efectivas, ¿no? Por parte de las órdenes religiosas, sino también responde al hecho de que desde las comunidades indígenas se han ido generando diferentes tipos de acciones frente a esos intentos de conversión. Dice, el autor señala los resultados perniciosos de la implementación de la mita minera. Los españoles reclutaban de manera forzada y periódica a trabajadores para el aprovechamiento de la fuerza laboral indígena. Los agentes coloniales veían a la población indígena como una fuente de mano de obra inagotable, especialmente para el trabajo de las minas, pero no eran los únicos trabajos para los cuales estaban destinados, por lo que las demandas españolas se agravaron sobre las unidades indígenas, provocando una reacción al respecto. Por esto comienzan a registrarse un abandono de los pueblos
en aquellos lugares obligados a la mita. Son los corregidores con el reparto de mercancía, son los curacas que tienen la necesidad de ocultar mano de obra para remitirla a las haciendas, son los trajines, son los escribanos, son los clérigos, los que van motivando que en algún momento los indígenas reaccionen tal cual como se ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, ella dice, con la implementación de las reducciones toledanas, la situación se agravó, los excesos cometidos por parte de los poseedores de autoridad alguna, como ser los corregidores, esta mañana expliqué quiénes eran, los curas, los caciques, los encomenderos, los pocos que quedaban, los dueños de minas, los de obrajes y haciendas, los jueces, mayordomos o administradores, alguaciles, soldados, frailes, mestizos, negros, comerciantes. Es decir, en realidad hay ¿no? Hay que pensar en diferentes tipos de agentes económicos que están tirando de la manta del indio para obtener algún tipo de beneficio. Entonces, eso motiva a que se vaya reaccionando de alguna manera. Entonces, en ese contexto, fíjense, habla sobre los reajustes poblacionales, dice, rompen los patrones andinos de asentamiento y los ciclos de migraciones interecológicos, y comienzan a surgir estos grupos de forasteros inmigrantes en diferentes regiones. Se puede ver grupos de indígenas que prefieren quedarse en los valles, como el caso de Cochabamba, Arequipa, ¿no? Al norte del Cusco, ¿no? En los valles cocaleros, ¿no? Dice, y también existe un movimiento de población a otros grupos étnicos poseedores de tierra, con los que el vínculo con su comunidad se ven disminuidos o ausentes, ¿no? Entonces, dice, existen estrategias permanentes donde el sector dominante entra en competencia para reservarse el monopolio de la explotación colonial. Es decir, todo el mundo necesita acá de mano de obra, ¿no? Y genera estos mecanismos para cooptar esa fuerza de trabajo, ¿no? En este caso. Y pueden observarse, dice, el conocimiento por parte de las autoridades del uso ilícito de mano de obra y los fraudes y engaños, ¿no? Es bien interesante entonces cómo lo va planteando el amigo Thierry Sainz sobre este tema. Y respecto al número 2, en todo caso pasemos a las 3, la hipótesis del autor, dice Lilian, se basa en que el abandono de los pueblos no puede separarse de los abusos denunciados. Explica que la reacción de todo el reordenamiento espacial, económico, político sufrido por la población indígena con la posterior exigencia española de mayor fuerza de trabajo indígena, la complejidad de los señores étnicos y las diferentes prácticas fraudulentas y negociaciones entre agentes de gobierno y los caciques, entre otros, llevaron a la reacción por parte de la población indígena trabajadora, la cual en algunos casos decidió retirarse de sus pueblos para ubicarse en la zona cercana a los centros mineros, emplearse en otras actividades vinculadas con el comercio creciente, se empleaban en las haciendas españolas o se retiraban a otros pueblos étnicos que no se encontraban obligados a la mita. Dice al final, es decir, que es una respuesta a las situaciones ya insoportables para los grupos indígenas de los abusos cometidos por españoles y los propios señores étnicos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, bien interesante tenerlo en cuenta cuando uno trate de explicar el texto del amigo Thierry Sainz, ¿no? ¿Qué me pueden aportar ustedes? ¿Nada más? ¿Profe? Sí. No sé si se escucha. Te escucho. Estaba, o sea, haciendo memoria de uno de los artículos que había leído, de mi director en todo caso, y él trabajó con Thierry, y hablaban sobre los hornos de reverbero que van desde el siglo XVI hasta el XVIII, y desde el XVII hasta el XVIII. Entonces, como, no sé, mediante estudios arqueológicos, por ejemplo, se podía evidenciar que se trataban de hornos que tenían, o sea, que eran utilizados por tecnologías tradicionales y también por tecnologías más actuales, digamos. O sea, era en evidencia que habían trabajado tanto españoles como indígenas en esos hornos.
Y bueno, la conclusión a la que habían llegado ellos, por ejemplo, era de que una de las estrategias para fundir plata era fundirla de esa forma, ocultándola, digamos, o sea, una plata no legal en todo caso. Y generaban así monedas o falsas monedas de plata también, y que bueno, mediante evidencias arqueológicas se podía identificar ese tipo de plata, de pureza y todo, y la tecnología incluso con la que eran fundidas. Y al mismo tiempo habían tomado también crónicas, relatos de las crónicas, donde había un tratado, digamos, de llevar monedas o algo así. Está muy interesante el artículo, y bueno, pensando en lo que explicaba también Thierry Sagnes sobre las estrategias que tuvieron para afrontar toda esta desestructuración, creo que eso también sería una, digamos, o sea, la fundición de plata ilegal en todo caso, y me hizo acordar a lo que habíamos visto esta mañana también, o sea, cómo en la Casa de la Moneda, al haber una sola persona, digamos, que se hacía cargo de eso, cómo podía manipular también eso. Entonces pensaba en esas variadas estrategias que hubieron, digamos. Excelente, excelente. Yo le voy a mostrar una imagen para que me la analicen, ¿no? Que es esta que ustedes están viendo ahora. La pregunta es, ¿qué observan en esta imagen? Esa es la descripción que hace Ayala con respecto a la estructura, digamos. Él le da un nombre a cada animal, o sea, cada gente, digamos, tenía un nombre de un animal. Exacto, exacto. Dice, pobre de los indios, de 6 animales, ¿no? Bueno, hace referencia a 6 animales que, bueno, que están asociados al nombre de un agente económico, ¿no? Por ejemplo, a ver si se ve bien, el gato que está en el medio, es un escribano, por ejemplo. El ratón es el cacique principal. El león es un encomendero. Esto que parece como un dragón, ¿no? Que es un puma en realidad, es el corregidor, por ejemplo. El tigre, son los españoles del tambo, por ejemplo. Y la zorra, no puedo distinguir qué es. Bueno, en realidad lo que se intenta explicar acá es cómo estos agentes económicos tiran de la manta del pobre indio con sus propósitos, obviamente, económicos, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que intenta explicar el amigo Thierry Sagnes, ¿no? Cuando analiza la situación, digamos, de los Andes meridionales en ese contexto, ¿no? Donde hay fugas, donde hay ausentismo y donde hay esta especie de recesión que es propia del siglo XVII. Bueno, terminamos acá, digamos, con esta intervención. Bueno, sé que Zacarías aprobó, digamos, el parcial, Graciela Ibáñez lo mismo, Aida también lo mismo. Marilina. José, ¿has presentado el parcial? Yo no abrí todavía Classroom. José, ¿me escuchás? Hola, sí, profe, le acabo de mandar porque yo estuve estos días sin conectividad y recién me cambiaron el modem hoy. Sí. Y bueno, no puedo salir de mi casa porque estoy con protocolo activado. Bueno. Entonces, por eso no puedo salir a entregar, así que le acabo de entregar hoy. Ok. No sé si Noelia o ¿quién de las dos no presentó trabajo? Ah, ya, Marilina me dice que envió el recuperatorio el lunes, ahora lo abro y lo corrijo. No me acuerdo si Noelia había presentado. Anabela sí presentó. ¿Sí, Noelia? Sí, lo presenté yo, sí. Ok, buenísimo. Entonces, ¿Al parcial dice usted? ¿Sí, el parcial? Sí. Ok. Lo que vamos a hacer, quedan, la semana que viene, voy a distribuir textos para que ustedes lo expongan a través de Zoom y en 20 minutos, ¿no? De manera tal de poder abarcar
lo que resta del siglo XVII. ¿Les parece? Yo voy a designar unos 3 textos, los cuales pueden ser trabajados de a 2, si ustedes lo desean, y ese día, por la mañana, lo vamos a exponer. No sé si José está en condiciones de presentarlo a la mañana, pero quizás nos podríamos juntar a la tarde con aquellos que trabajan por la mañana, así hacen la realización de este tipo de actividad. ¿José? Yo sí puedo a la mañana. Buenísimo. Entonces, enseguida o mañana por la mañana voy a publicar los textos para que entre 2 personas, creo que es lo más razonable, elijan un texto, lo preparen en un PowerPoint y el día miércoles por la mañana nos dedicamos a desarrollar en 20 minutos cada uno de esos temas. El miércoles entonces solamente va a haber clase a la mañana porque voy a considerar la actividad como un trabajo práctico, si les parece. Bueno, profe. Mientras tanto, sugiero Sí, pero bueno, mientras tanto, sugiero que vayamos leyendo el libro de Ofelia Godoy, ¿no? Que es Un siglo de rebeliones, porque va a ser el último libro, o el último texto, si ustedes quieren, que vamos a leer antes del segundo parcial, ya para ir terminando la materia. ¿Les parece? Bueno, Bueno, Bien, profe. buenísimo. Entonces, con esto terminamos la intervención de la tarde y les mando un saludo, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Chao, hasta luego. profe. Hasta Chao, luego, chicos. profe. Chao, chao, chao. chao,